Buen día compañeros, espero todos se encuentren bien. Vamos a mostrar brevemente, a cubrir brevemente estos puntos, ¿no?, que les presento aquí. Voy a tratar de ser lo más escueto posible para en la sesión que tengamos presencial atacar las dudas y ver algún ejemplo. Bueno, vamos a revisar primero el axioma 3 que vimos la clase pasada. Vamos a definir lo que es probabilidad condicional y vamos a ver tres aplicaciones que se derivan de esta definición: la regla de la multiplicación, el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Entonces, el axioma 3 que vimos la clase pasada establecía, si ustedes recuerdan, que dado omega y dados A y B, ¿no?, son conjuntos de omega, eventos. Si A y B, A intersección B es igual al vacío, es decir, si A y B son eventos mutuamente excluyentes o conjuntos disjuntos, entonces la probabilidad de A unión B se calcula como la suma de la probabilidad de A más la probabilidad de B. Esquemáticamente tenemos este caso. Aquí está B. Ojo, aquí nada más quiero mencionar brevemente que las probabilidades, como medidas asignadas a conjuntos, pues podemos pensarlas también como áreas. A veces eso ayuda, y en términos generales, pues podemos pensar que si vemos el área de A unión B, el área total, si las áreas no se sobrelapan, se calcula pues como la suma del área de A más el área de B. Luego, esto se generaliza a uniones de más de dos conjuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una secuencia de conjuntos de este estilo, A1, unión A2, unión A3, unión AN, ¿no?, esta probabilidad, ¿no?, se calcula pues como la suma de igual a 1 hasta n de las probabilidades individuales. Lo importante aquí es que cada uno, que sean disjuntos 2 a 2, o sea, todos ellos, ¿no? Pero entonces, aquí hay un detalle que me gustaría mencionarles brevemente, que es, esto es dando una secuencia de eventos, es decir, una sucesión. Una secuencia es una sucesión. Y eso, por cálculo 1, álgebra superior 1, o lo que sea que hayan llevado 1, podemos recordar que se trata de una secuencia en correspondencia con los naturales. De hecho, incluso aunque se tratara de una secuencia infinita, siempre y cuando la podamos poner en correspondencia con los naturales, tenemos un infinito numerable, ¿no?, una lista que podemos nosotros colapsar en esa suma. Cuando tenemos infinitos no numerables o uniones de eventos extraños que nos vamos a encontrar con ellos cuando veamos variables continuas, esta igualdad no se da directamente, ¿ok? Pero no nos vamos a meter mucho en ello ahorita. Solo quiero decirles que para secuencias, es decir, para listados finitamente numerables de eventos, esto sí se vale. Pero si tenemos acá un infinito no numerable o carecemos de una secuencia, eso no se vale. ¿Ok? Perfecto. Definamos ahora probabilidad condicional. Pero antes de ello, veamos esquemáticamente qué es lo que ocurre con la prueba condicional. Sea omega, sean A y B, pidamos que no sean disjuntos, ¿no?, existe una intersección, ¿no? Y ojo,
a ver, si la probabilidad de omega es 1, ¿no? Por axioma 2, básicamente estamos diciendo que la probabilidad del total de eventos posibles, ¿no? Bueno, sí, exacto, de posibles eventos, nos debe de dar 1, y por ende, ¿no? Todas estas fracciones pues deben de ser menores que 1, ¿no? Eso también ya lo probamos. Pero lo que voy es a que podríamos pensarlas como áreas fraccionarias en referencia a ese 1. ¿Qué quiere decir eso? Que por decir A, no sé, podría ser que tuviera un área de un medio y B, no sé, de un tercio, y por ende todo lo de afuera, pues un medio más un tercio sería 1 menos un medio más un tercio. Lo que sea que eso dé, ¿no? A lo que voy es, en probabilidad condicional, lo que va a ocurrir es un reescalamiento de estos números respetando las proporciones que ocupe un evento respecto al otro. Ahorita vamos a ver. A ver, si yo incorporo diciendo, oye, ¿qué crees? Si tú te fijabas solo en la prueba de A, pues esto era un medio. Pero ¿qué pasa si yo te digo, ¿qué crees? En el experimento sí vamos a ver qué onda con A, pero ya pasó B. Ya pasó B. Es decir, ya ocurrió B, que tenía un tercio de probabilidad de ocurrir. Ya pasó. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tamaño tiene A? ¿O qué tan certero está alguien de que ocurra A si B ya ocurrió? Y entonces básicamente lo que estamos diciendo es, ¿qué tan grande es el área de la intersección de A y B respecto a lo que sabemos que ya pasó? Pedimos que este número sea diferente de 0, ¿no? Para que la expresión tenga sentido. Y es bastante intuitivo cuando uno lo ve en términos de reescalamiento. A ver, ahorita puse que esto era un medio, ¿no? Todo A. Eso querría decir que todo lo de fuera sería como 1.5. Es un tercio. Supónganse que esto es, yo qué sé, un sexto, ¿no? Entonces, quizás ahora lo que va a ocurrir es que nos vamos a fijar en cuánto equivale este un sexto respecto a este un tercio que ya ocurrió. Y si lo vemos así, pues básicamente esto nos quedaría un sexto entre un tercio, 3 por 1, 3, 6 por 1, esto es igual a un medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? 3 por 1, 3. 1 por 6, 6. 3 entre 6, 1 a 2, ¿no? Perfecto. Entonces, como pueden notar, algo que tenía un sexto de probabilidad de ocurrir, que era la probabilidad originalmente, ¿no? Considerando todo omega, cuando consideramos la información adicional, se ve reescalado y, curiosamente, aumenta su probabilidad de ocurrir. No necesariamente pasa esto, a veces este número puede aumentar, a veces puede disminuir, y en un caso especial se queda inalterado. Ese caso lo vamos a retomar más adelante. Les voy adelantando la palabra cuando pasa que la probabilidad de A originalmente era un medio. Ah, no, pero de hecho se mantuvo igual. Entonces aquí sí está ocurriendo que, fíjense, la probabilidad de A es un medio. Si se conserva esta proporción, pues sigue siendo un medio, lo cual quiere decir que A es independiente de B, porque que haya pasado B no afectó ni en aumentar ni en disminuir la probabilidad de A. Si acá yo le pongo, bueno, vamos a poner un doceavo, ¿no? Para que varíe la cosa. Entonces tendríamos aquí un 12, ¿no? Y aquí tendríamos 3 entre 12, y esto sería igual a un cuarto. ¿Ok? Entonces ahora sí, dado que B ya pasó, la probabilidad de A baja de un medio a un cuarto.
Y así podríamos jugar con distintos ejemplos. El punto es que la probabilidad de B no sea 0 para poder calcular este número. ¿Ok? Y bueno, esta sería la definición de prueba condicional. ¿Ok? De esta definición se desprende la regla de la multiplicación, que básicamente consiste en considerar que si pasa esto, entonces podemos decir que pasa esto. Más aún, esta de acá, si nosotros, bueno, en este caso, podemos pensar en esta probabilidad, la probabilidad de B intersección A, que podría venir de una expresión inversa, ¿no? O sea, también la podemos plantear. Si yo despejo de aquí esta intersección, me va a quedar que esta igualdad tiene una especie de simetría cuando la vemos condicionada respecto a A. ¿Ok? Y esto va a ser importante, ¿por qué? Porque a veces nos conviene ver las cosas de esta manera y a veces nos conviene verlas de esta manera. Cuando estemos en teorema de Bayes en unos minutos, verán por qué esto es importante. Bueno, esta sería la regla de la multiplicación. Y esta equivalencia de acá, pues bueno, se cumple, ¿no? Dependerá del caso que estemos evaluando, si es más fácil calcular esta o esta. Ok. Teorema de la probabilidad total. Sea omega, y tenemos por decir A1, A2, A1, A2, A3. Y supongamos que este es B. La probabilidad de B puede calcularse de muchas maneras, pero una manera intuitiva, ¿no? O sea, bueno, intuitiva gráficamente, que nos puede ayudar, es la de fijarnos en la de todas las posibilidades que tiene B de ocurrir en conjunción con todos los otros posibles eventos, ¿no?, que estemos considerando. ¿A qué me refiero con esto? A que podríamos decir que la probabilidad de B gráficamente se puede calcular como la probabilidad de A1 intersección B más la probabilidad de A2 intersección B más la probabilidad de A3 intersección B. ¿Ok? Y entonces, pues tenemos que por lo que acabamos de probar en el pizarrón pasado, cada una de estas intersecciones se puede escribir como una probabilidad condicional. Y como usualmente puede que lo que desconozcamos sea B, pues podríamos plantearlo así, que esto es igual a la probabilidad de A1 o la probabilidad de B dado A1, ¿no?, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B dado A2 más la probabilidad de A3 por la probabilidad de B dado A3, ¿no? Como se imaginarán, dado una partición de n eventos de omega, pues esto se generaliza para n, ¿no? Y esta fórmula suele ser muy útil para calcular este tipo de probabilidades cuando carecemos de información directamente relacionada con B.
A veces lo que tenemos justamente es información de A1, de A2, de A3 y del que no tenemos es de B. Por eso condicionamos respecto a cosas que solemos conocer. Y aunque ahorita está en abstracto, cuando ya veamos el ejemplo, mañana en la sesión de Zoom o al rato, o no sé cuándo estén viendo esto, pero en algún momento, verán por qué esta fórmula de probabilidad total nos viene a ayudar, ¿no? Bueno, y para terminar, el tercer punto que quería tocar es el teorema de Bayes, que de hecho retoma pues varios de los puntos que ya hemos estado mencionando. Se lo debemos al reverendo Thomas Bayes, que era británico y del siglo XVII, si no mal recuerdo, o XVIII, siglo XVIII, XVII, XVIII, déjenme recordar bien. Pero bueno, el punto es que básicamente él se dio cuenta de que la probabilidad de A intersección B, o sea, usualmente si estábamos haciendo esto, probabilidad de A diagonal B es igual a la probabilidad de A intersección B respecto dividido entre la probabilidad de B. Se dio cuenta de que a veces conocer este cuate pues era muy difícil. Entonces tuvo la brillante idea de decir, órale, y si en lugar de andar poniendo algo que desconozco, ¿no?, que usualmente no conozco, pues qué pasa si lo replanteo usando algo de lo que usé en el teorema de la probabilidad total, que es pensar en la intersección al revés y replantearlo en términos, ¿no?, de una probabilidad condicional. ¿A qué me refiero con esto? A que si pensamos probabilidad, recordemos, de B dado A, esto es la probabilidad de B intersección A respecto a la probabilidad de A. Y entonces yo puedo despejar este para acá y me va a quedar, aquí está, esto, ¿no? Entonces yo puedo sustituir esta intersección por esta nueva expresión. La probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y básicamente, después, ¿qué puedo hacer? Puedo agarrar y cambiar esta probabilidad de B por mi fórmula de probabilidad total. Esto quedaría de la siguiente manera. ¿Quién sería la probabilidad de B? Considerando solamente A, podríamos plantearlo de la siguiente manera. Sería la probabilidad de B intersección A más la probabilidad de B intersección A complemento. ¿Sí o no? Y entonces, pues ya nada más hay que reescribir estos dos como probabilidades condicionales. Por la probabilidad de B dado A, ¿no?, entre esta de aquí, pues la vamos a escribir como lo que conocemos respecto de B dado A, más la probabilidad de A complemento por la probabilidad de B dado A complemento. Y esta, mis queridos amigos, es una expresión la más sencilla cuando solo estamos viendo a dos conjuntos de lo que se conoce como teorema de Bayes. Esta es, digamos, una que van a encontrar en los libros, pero si hacemos la sustitución por la fórmula de la probabilidad total, terminamos con esta de acá.